siento como que canto y me puede escuchar. Le alabo, mientras vida exista en mi ser. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Amén, amén. Todos sean bienvenidos a la casa de Dios en esta hermosa mañana. Amén, gloria a Cristo. Hemos Aleluya. venido para dar la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa mañana. Amén. Y gracias a Dios por sus misericordias, porque nos tiene con vida, con salud. Amén, amén, gloria a Cristo. Da la dicha de Dios les estar bendiga, hermanos. con bien. Así como estamos aquí, vamos a leer nuestra escritura y luego vamos a orar. Toma su escritura y ahí vamos a leer el libro de los Efesios. El libro de los Efesios. Vamos a estar leyendo ahí Efesios 2. Efesios 2. El libro de los Efesios, capítulo 2, en el verso 3 en adelante. 2, 3. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Efesios 2, en el verso 3, dice así. Dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. El 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, y juntamente nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Amén. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, con su mucho, dice, para con nosotros en Cristo Jesús. El 8. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí, entonces, vamos a orar primero. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, en esta hermosa hora, Señor, te damos gracias, Padre, por darnos esta dicha tan grande, Señor, de poder venir a este pequeño lugar, Señor, donde creemos, Señor, que tú estás, Señor, porque tú lo prometiste, Señor, que nos estuvieran 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estarías, Padre bendito. Y sabemos, Dios, que tú no puedes faltar, Señor, que tú eres fiel para cumplir tu palabra, Señor. Por eso creemos que tú estás aquí en esta mañana, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, te damos la bienvenida, Padre. Que vengas a nuestros corazones, Señor, y que nos des el entendimiento que necesitamos, Señor, que nos des la fe necesaria, Padre, para creer, Señor, que tú estás aquí, Padre. Bendícenos con tu presencia, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, tome su lugar. Vamos a tratar mirando un poquito. Vamos a estar mirando el tema muy sencillito, un tema muy pequeño pero muy significante. Lo vamos a titular de esta manera:
si lo vamos a tratar esta hermosa mañana, este tema, no descuides tu salvación, porque muchos de nosotros no sabemos qué es salvación, y a veces, sin darnos cuenta, nosotros hemos sido salvos por gracia, como leíamos aquí en esta escritura, de la manera que leíamos aquí. Dice, lo voy a volver a leer, aquí en el verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, de tal manera que Dios nos amó, desde antes de la fundación del mundo, Él pagó el precio de su salvación. Nosotros pensamos que hoy que nosotros tenemos conocimiento, pensamos que hoy es cuando somos salvos, pero nosotros fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo, y Él nos predestinó para eso, para venir a esta tierra y demostrar las abundantes riquezas de su gloria. Porque, por eso, como dice aquí, en el 6 dice, y juntamente nos resucitó, asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde, hermanos? ¿Están leyendo su Biblia? En lugares celestiales. Nos hizo sentar en los cielos, en mi Biblia así dice. Nos dice, y juntamente nos resucitó, dice, asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Amén. Así dice su escritura. Amén. Nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Fíjese, nosotros, habiendo nacido en pecado, habiendo nacido perdidos por causa del pecado, por causa de la iniquidad, por causa de nuestra desobediencia hacia Dios, porque todo hombre y mujer venimos a este mundo, nacimos en pecado por causa del sexo de nuestros padres. Y entonces vinimos a este mundo con una naturaleza perdida, una naturaleza caída, porque no había ni esperanza. No había ni esperanza porque el hombre había pecado. Y se necesitaba que viniera el Salvador, de la raza humana. Y entonces Jesús vino a este mundo y murió por usted y murió por mí. Y entonces, cuando Él pagó el precio, usted realmente la deuda fue pagada y ya no hay más condenación, ya no hay más deuda que usted pueda deber. Pero mucha gente de nosotros que no entendemos, creemos que todavía estamos perdidos, que todavía estamos condenados y vivimos de esa manera, porque no creemos que el Señor Jesucristo ya pagó el precio por usted y por mí. Entonces, si usted puede creer que el Señor Jesucristo ya pagó el precio, entonces usted es salvo. Amén. Pero fíjese, hasta tanto que usted lo crea, usted es salvo. Si usted no lo cree, usted permanece condenado. Es como aquel hombre que dice una historia, que fue un hombre de cacería y cazó un pequeño aguilucho, o una aguilita, y llegó y la puso sobre una mesa ahí de madera y le amarró su patita, y ahí la tenía, ahí tenía aquella aguilita o aquella águila, y ahí le daba de comer, y ahí le llevaba de comer a aquella águila, y ahí estaba aquella águila amarrada a su patita. Pero un día, después de que pasó mucho tiempo, el dueño de esa casa dijo: la voy a soltar para que se vaya, ella debe ser libre. Y entonces fue y le cortó la cuerda, le cortó de donde estaba amarrada, y aquella águila no se iba, porque ella pensaba que todavía estaba amarrada a eso, y ahí estaba siempre, ahí estaba. Así nosotros ya hemos sido libres. Ya la cuerda del pecado que nos tenía atados a las cosas del mundo ya ha sido cortada. El Señor Jesús la cortó cuando Él pagó el precio, cuando Él vino a morir por usted. Amén. Pero usted piensa que todavía está preso, que todavía está encadenado a las cosas del mundo. Y por eso se deja manipular por el diablo, que le dice: mira, pues haz esto,
haz lo otro. Pero usted no es para servir al diablo. Usted nació para servir a Dios, para servir y realmente creer que usted ya ha sido salvo por gracia. Pero usted tiene que creerlo, porque si no lo cree, usted sigue pensando que está encadenado. Usted sigue pensando que todavía está atado al mundo, a las cosas del mundo, y que tiene que servir al mundo. Pero usted ya no está atado al mundo. Usted fue desatado para servir. Así aquella aguilita, ella fue desatada ¿para qué? Para levantarse allá en los cielos, en las alturas. Y así usted y yo hemos sido desatados para sentarnos en lugares celestiales con Cristo, o para sentarnos en los cielos. Pero si usted no cree, usted sigue siendo una criatura de la tierra, como una gallina, rascando ahí en el estiércol, comiendo estiércol. Pero realmente usted no es una gallina, usted no es un pollo, usted es un águila, usted es un hijo de Dios, usted es de ahí arriba, de allá en las alturas, allá sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo aquí esta escritura, porque quiero que veamos tres cosas. La primera es la misericordia de Dios. La segunda es la gracia de Dios. Y la tercera es el don de Dios. De manera que Dios tuvo misericordia cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza, Él tuvo misericordia. ¿Saben por qué? O sea, tuvo misericordia y mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo para que muriera en su lugar de usted y en mi lugar. Él realmente, como dice aquí la Biblia, porque Él es rico en misericordia. Él tuvo misericordia. Él sabía que si Él no venía a pagar el precio, usted estaba perdido y usted tendría que ir al infierno. Pero entonces Él mandó a Jesucristo. En otras palabras, Dios se vistió de carne en un cuerpo llamado Jesucristo y bajó a la tierra para pagar el precio, para poder derramar su sangre, para poder dar su vida por usted y por mí. Entonces, cuando Él miró esto, Él tuvo misericordia de usted. Él tuvo misericordia porque se dio cuenta que usted estaba perdido, sin Dios, sin esperanza. Y no había ninguna manera de regresar al cielo o a la eternidad, hasta tanto que Él viniera a pagar ese precio. Él vino y se vistió de carne y derramó su sangre. Y entonces, cuando Él derramó su sangre, la deuda o el precio fue pagado. Pero usted, como leíamos la semana pasada, usted no lo estima, usted no lo valora, usted piensa que es nada más una historia, pero realmente es la vida real. Hoy en día, usted viene a la iglesia buscando su salvación, y está bien, pero usted ya no es salvo. Pero tiene que venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para darle las gracias a Dios, para darle la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque Él ya lo salvó. No lo va a salvar hoy. Él ya lo salvó, Él ya derramó su sangre, Él ya murió por usted. Entonces usted tiene que, como decía, usted tiene que tener misericordia. Usted dice misericordia, sí, Señor. Porque fíjese, vamos a leer otra escritura acá en el libro de San Mateo. San Mateo, el primer evangelio, el primer libro de los evangelios. San Mateo, en el verso 5, 7 de San Mateo. Amén, gloria a Dios. ¿Sí lo tiene? Dice así San Mateo 5, en el verso 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Dice, porque ellos alcanzarán, ¿qué, hermanos? Entonces dice, yo le digo a usted tiene que tener misericordia. Pero fíjese, muchas veces nosotros pensamos que tenemos que tener misericordia
aunque está bien, que tenemos que tener misericordia de nuestro amigo o de tal persona. Eso está bien, pero usted tiene que tener misericordia para usted mismo. Porque como yo les he dicho muchas veces, hay veces que ni usted mismo se ama, hay veces que ni usted mismo se quiere. Por eso es que usted no tiene misericordia para usted personalmente. Porque usted es el que no se tiene misericordia y sigue viviendo en una vida desenfrenada, en una vida vulgar del mundo, en una vida sucia, porque no se quiere, porque no tiene usted misericordia para usted mismo. Pero el Señor Él ya la tuvo para usted. Pero usted anda despreciando eso, viviendo como un hombre vulgar, como un hombre sucio del mundo, cuando el Señor ya lo hizo santo y lo hizo presentar en lugares celestiales con Cristo. Para eso es que Él vino, para que usted se dé cuenta que usted ya no pertenece al mundo, que usted ya no pertenece a los vicios, a los placeres, a los deleites. Usted ya no pertenece a Él, ahí. Él ya pagó el precio, pero usted sigue pensando que todavía está atado al mundo, que todavía no puede vencer, que usted no puede vencer los vicios, que usted no puede vencer los placeres, los deleites, cuando el Señor ya lo hizo por usted. Pero entonces, fíjese, por eso es que si usted desprecia su salvación, si usted descuida esa salvación tan grande que el Señor le dio, porque Él se la dio gratuitamente, usted no hizo nada, usted no merecía nada, pero Él por gracia le salvó. Él por gracia vino y dijo: aquí está mi vida por la de mi hijo. Todos nosotros somos hijos de Dios, los que creemos. Amén. Entonces, Él dio su vida por usted, como su hijo, como su hija. Pero usted tiene que creer, usted tiene que aceptarlo. Y entonces, cuando usted acepta que Jesucristo ya pagó el precio, entonces usted se comporta como un hijo de Dios, como un hombre salvo, como un hombre apartado del mal, que ya no tiene de qué avergonzarse. Usted dice la Biblia que cuando tú te arrepientes y te bautizas, que tus pecados son borrados, que tus pecados son echados al mar del olvido, donde jamás podrán volver a la memoria. Entonces, cuando han sido borrados, aunque el diablo anda buscando, como león rugiente, buscando y diciendo: ¿dónde estará fulano? ¿Dónde estará sultano? Yo lo veía siempre aquí en estos lugares de vicio. ¿Dónde estará? Pero tú estás escondido en Cristo, en la palabra. Ya no te puede encontrar el diablo. Te dice: no, Señor, porque la única manera de que el diablo te encuentre es que tú salgas de la palabra. La única manera que el diablo te encuentre es que tú salgas de la protección de Dios. Pero si tú te guardas en la protección de Dios, el diablo no te va a encontrar. Aunque ande buscándote y buscando, no encontrará. ¿Por qué? Porque estás escondido en Cristo, en Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, fíjese, dice Pablo en esta escritura, bueno, entonces fíjese, usted, note esto, que usted tiene que tener misericordia de usted mismo. Usted como mujer debe tener misericordia de usted mismo, porque el Señor ya pagó el precio. Hoy, usted si descuida su salvación, si descuida lo que Dios le dio, entonces ya no es culpa de Dios. ¿De quién sería culpa? Del hombre, de la mujer, porque descuida lo que Dios le dio. Dios le dio su salvación, no sé, para que la cuide. Amén. Para que viva como un hombre salvo, como una mujer salva. Pero usted la descuida, entonces ya no es culpa de Dios, es culpa de usted, que no tiene cuidado de las cosas de Dios. Fíjense, vamos a leer otra escritura aquí en esta escritura. Y vamos a ir en el libro de Hebreos, está casi por Apocalipsis, o sea, Hebreos 2. En el libro de los Hebreos 2, Amén. Gloria a Dios. Hebreos 2,
dice así, Hebreos 2, del 1, dice, por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión de desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande, de la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Como dice la Escritura, ¿salvación o salud? Salvación. Dice, una salvación tan grande. En esta escritura que yo tengo aquí, antigua versión, dice salud, pero la nueva versión, ¿cómo dice? Dice salvación tan grande. Entonces fíjese, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande, de la cual habiendo comenzado el Señor a publicar, ha sido confirmada hasta nuestros días por los que la oyeron? Entonces fíjese, si nosotros nos descuidamos, esa salvación tan grande que el Señor nos dio. Por eso yo les decía el otro día que mucha gente se va a quedar a la gran tribulación, se va a perder, porque descuida las cosas de Dios. Él se ocupa de su trabajo, y eso es bueno, pero él se ocupa de su trabajo, él se ocupa de otras cosas, él se ocupa de llevar a su familia a pasear, él se ocupa de llevar a su familia a que se divierta, a que se distraiga, y eso está bien, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo en esta vida. Si usted tiene familia, llévela un día de campo, pero no ocupe el tiempo de Dios, no ocupe el tiempo de que es el día de servicio, porque todo tiene su tiempo. Usted puede ir al servicio y después del servicio se puede ir de campo, siempre y cuando sea honesto, una cosa limpia. Entonces, pero muchas veces ocupamos el tiempo de Dios para hacer cosas que no debemos hacer, porque descuidamos nuestra salvación. Usted tiene que tener un tiempo para orar, doblar su rodilla, un horario quizás diario, de orar 1 hora o el tiempo que usted tenga, porque muchas veces las ocupaciones, el trabajo nos absorbe, más en este tiempo que todo está tan caro, más en este tiempo que no alcanza ya para nada el dinero. Pero usted tiene que tener un tiempo para darle a Dios, porque fíjese, si usted se descuida, entonces no recibe bendición de Dios. Usted dice, no, Señor, porque fíjese, el misterio de la salvación, realmente Dios pagó ese misterio, o pagó ese precio. Y hoy en día nosotros nos estamos dando cuenta, como si fuera un misterio, que nosotros somos salvos. Estamos descubriendo que nosotros somos salvos por gracia. No de ahora, no de hace, cuando usted creyó. No, usted fue salvo desde antes de la fundación del mundo. Fue predestinado para ser salvo, para venir a esta tierra y nacer como un hombre y una mujer salva, que tuviera que servir a Dios, que tuviera que tener el amor de Dios en usted, porque solamente si Dios vive en usted, entonces usted tendrá el amor de Dios en usted. Pero si no está Dios en usted, entonces usted tendrá el amor del mundo, y usted andará en fiestas, en placeres, en deleites, en cantinas, en todas esas cosas del mundo. Usted sabe, usted por ejemplo mira al borracho. ¿Usted cree que el borracho no es feliz, gritando ahí de gozo y diciendo que le canta al viento? Él es feliz, pero temporalmente. Él siente gozo por el vino, porque su mente se trastorna. Entonces nosotros cuando venimos aquí a Cristo, a la palabra, nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque recibimos aquello que es de Dios. Recibimos aquel gozo, aquella alegría
de saber que somos salvos por su gracia. Usted sabe, dice usted, ¿por qué dice usted tanto por gracia? ¿Por qué usted menciona tanto la palabra por gracia? Fíjese, un hombre, una mujer, por mucho que se esfuerce, por mucho que trabaje, o por mucho que ore, o por mucho que vaya a los cultos, no puede ser salvo. Hasta tanto que reciba a Jesús como su Salvador, hasta tanto que doble su rodilla y acepte a Jesús como su Salvador, entonces será salvo. Menos no. Por eso, como leíamos en la otra escritura, no por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. La gracia salvadora del Señor Jesucristo, que nos redimió. ¿Usted sabe qué es redimir? Nos vino a comprar de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando nacimos en pecado, allá en el tiempo de Adán y Eva, fuimos vendidos como animalitos, fuimos vendidos al diablo, al mundo. Pero Jesús vino a comprar a aquellos que eran de Él. Fíjense, eran de Él. Y entonces Él vino a comprarlos pagando el precio. Y el precio era tan alto que tenía que morir. Y cada gota de su sangre tenía que ser derramada. Usted dice, bueno, yo podría pagar toda mi hacienda, toda mi riqueza. Pero ya cuando me dicen que tengo que dar mi vida, que tengo que morir yo, entonces ya es diferente. Así Dios, Él vino a morir por usted, vino a morir por mí. Entonces fíjese, de esta manera tenemos que darnos cuenta que nosotros hemos recibido un regalo. ¿Es un regalo? Sí, hemos recibido un regalo. ¿Cuál es ese regalo tan grande? Es tu salvación. Es tu salvación. Porque la salvación no es cualquier cosa. La salvación no es cualquier cosita, no. Una salvación tan grande. Por eso aquí dice la Biblia. Fíjese. A ver, por favor. Léeme ahí, porque es salvación tan grande. Hebreos 2, 3. En voz alta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Fíjense, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Usted dice, pues yo me la llevo tranquila, a ver si llego con Dios. Pues eso de a ver si llego con Dios va a estar difícil. Usted tiene que estar seguro que tiene su salvación, que ya ha sido salvo, que usted está viviendo por gracia, que usted está agradecido con Dios, que usted no quiere cometer ninguna falta, usted no quiere ofender a Dios ni tantito. ¿Por qué? Porque si usted ofende a Dios, usted cae de la gracia de Dios y usted se pierde. Mucha gente dice, es que yo soy salvo, pero no cuida su salvación. Hoy en día van a la iglesia y a los pocos días andan por allá en otras cosas. Y usted dice, pues no que eras cristiano, pero ya no me gusta ir a la iglesia, es que ahí es muy aburrido. Es que han perdido el gozo de su salvación, han perdido su salvación. Y entonces es muy difícil porque fíjense, en la Biblia hay un pasaje donde dice que había un hombre, o más bien había dos hombres. Uno era, ¿cómo se llamaba este hombre? Jacob, no, que vendió su primogenitura. Esaú y su hermano. ¿Quién era su hermano? Jacob. Bueno, esos hombres, Jacob vendió su primogenitura, o su vida eterna, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sí han leído ustedes? ¿Han leído eso? Díganlo amén, porque si lo han leído. Entonces él tenía su salvación y la cambió por un plato de lentejas. Él dijo, ¿de qué me sirve ser el primogénito, tener mi salvación, si me voy a morir de hambre? Y entonces Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Por acá, ayúdenme tantito. Porque entonces este hombre, por eso la palabra Jacob significa engañador. Él engañó a su hermano. Él le dijo, bueno, te la vendo.
te vendo mi primogenitura, te vendo mi vida eterna. Y después dice la Biblia que después Esaú, con lágrimas, quería recuperar, pero ya no pudo. Así usted. Si usted descuida su salvación tan grande y la deja y usted se va a las cosas del mundo, después con lágrimas no la va a poder recuperar. Por eso es que tiene que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de nuestra salvación, porque Dios nos la dio. Dios nos la dio por gracia. Fue un regalo, un don maravilloso, porque la palabra don significa regalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven? Entonces fíjese, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra salvación. Mucho cuidado de día y de noche, estar siempre más cerca de Dios, siempre alabándole, siempre glorificando, siempre pensando en Él. El mundo ya tiene que morir, el mundo tiene que quedar allá afuera. Él ya no quiere nada con nosotros. Nosotros tenemos que estar cada día orándole a Dios, dándole gracias por ese regalo, por esa salvación tan grande que tuvo para con nosotros. Y no descuidarla. No descuidarla ni un momentito, como si fuera una perla preciosa, como si fuera más que su vida, porque esa es vida eterna. Amén. Entonces fíjense, por eso es de que esto tan maravilloso que tenemos nosotros hoy en día, a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que Dios nos ha dado esta salvación tan grande, tan maravillosa. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo aquí, que es esto. Fíjense, voy a seguir leyendo, voy a leer otra vez aquí en el verso 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta a nosotros por los que lo oyeron? Fíjense, entonces, usted y yo debemos de saber que por gracia somos salvos. Amén. No por méritos propios, no porque el pastor me dijo que porque fui a la iglesia ya voy a ser salvo. No, usted es salvo porque el Señor Jesucristo le salvó. El Señor Jesucristo pagó el precio. El Señor Jesucristo tuvo tanto amor para usted que realmente Él dio su vida por usted. Fíjense, vamos a regresar otra vez al libro de los Efesios, donde empezamos, para tomar un poquito ahí. Efesios 2. Entonces dice, ya miramos que la misericordia de Dios fue tan grande que Él realmente envió a su Hijo para que tomara su lugar de usted, el lugar mío, y Él muriera en su lugar y usted en el lugar mío. Entonces, eso fue la misericordia de Dios. Entonces, dice así, pero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor, ¿con qué, hermanos? Con que nos amó. Estamos en el verso 3, digo en el verso 4. Pero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor, con que nos amó. Entonces dice, Dios le amó tanto, nos amó tanto. Él nos amó tanto que Él mismo vino a morir en su lugar de usted. Que Él mismo vino a tomar ese lugar. Porque fíjese, usted estaba condenado, sin Dios y sin esperanza. Si usted estaba listo para ir al infierno, no había salvación. No había manera de que usted pudiera evadir eso. Porque hoy en día es lo mismo, fíjese. Todo aquel que muere sin Cristo va al infierno. Por eso es que usted tiene que darse cuenta, exactamente tiene que darse cuenta, si usted ya ha recibido su salvación. ¿Qué es su salvación? Que usted ya ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Y si usted no lo ha recibido como su Salvador, al Señor Jesucristo, usted todavía está perdido.
Eso es lo que quiero que entendamos bien. Porque si usted no lo ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, usted todavía está perdido, sin Dios y sin esperanza. Para usted no ha venido Cristo, para usted no ha venido Dios. Pero cuando usted lo acepta, entonces vino a usted, vino a su corazón. Ahora vive en su corazón, porque el Señor no desprecia. El Señor no desprecia un corazón constricto y humillado. Él no lo desprecia. Él es lo que quiere, que usted le clame y diga: Señor, perdona mis faltas y ven a mi corazón. Y el Señor va a venir, porque Él no desprecia a nadie. Lo único que quiere es que usted reconozca y se dé cuenta que usted no puede vivir sin Él, que usted no puede vivir sin Él, que usted lo necesita, que usted necesita dejar esa vida perdida del mundo y aceptar la vida de Cristo en usted, para que a usted le vaya bien en la vida, en esta vida, y aparte de esta vida, después de esta vida le vaya a usted bien. ¿Por qué? Porque usted va a un lugar precioso, un lugar hermoso, y no es difícil. Solamente tiene usted que aceptar a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y darle su corazón, darle su tiempo, darle su vida, no nada más su corazón. ¿Está mi corazón, Señor? No, usted tiene que darle su tiempo, darle su vida, que Él viva en usted. Y como decíamos la semana pasada y como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Así usted, que puede usted decir eso: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a otra escritura aquí para mirar esto. Vamos a ir al libro de Timoteo. En el libro de Timoteo, Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, 11. Vamos a empezar. Amén, gloria a Dios. Bueno, dice así. Primera de Timoteo 4, 11. ¿Tienen? Dice así: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de qué, hermanos. De los De los creyentes En palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Bueno, entonces la palabra de Dios, Pablo está diciendo a Timoteo: sé ejemplo de los fieles, o de los cristianos, o de los creyentes. Sé ejemplo. Dice: en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. El 13. En tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. El 14. No descuides, ¿qué, hermanos? El don que no le No descuides el don que está en ti, que es dado por la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Fíjese, usted dice: no descuides el don que está en ti. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no descuides ese don. Pero fíjese bien, ya miramos que la palabra don significa regalo. No descuides el regalo que está en ti, no que va a estar en ti, no que a la mano te dan, no. Ese don es su salvación. Ese don, no descuides el don que está en ti, no descuides tu salvación que está en ti. ¿Ves? Que nos da. Entonces así nosotros no debemos de descuidar nuestra salvación o el don que está en ti. ¿Por qué? Porque dice Timoteo, él nació salvo, así como usted. Usted nació desde que era un bebecito, usted ya era salvo, porque el Señor ya ha pagado el precio. Usted piensa que hoy cuando usted hace algo, usted es cuando usted es salvo. No, usted fue salvo desde antes de la fundación del mundo, y hoy solamente es la manifestación. ¿De quién? De los hijos de Dios. Es la manifestación de los salvos que nacieron para ese propósito, para ser salvos. ¿Sabía usted que hay gente que nació para ser condenada?
desde antes de la fundación del mundo ya fue condenada, y hoy en día es la manifestación también de ellos. Ellos no pueden entender estas cosas, nunca las van a entender, porque ellos nacieron para el propósito contrario. Ellos nacieron para ser condenados. Pero si usted realmente cree la palabra de Dios y la acepta, es porque usted ya venía señalado para aceptar a los hijos de Dios, o para aceptar la palabra de Dios. Entonces, por eso aquí Pablo está diciendo a este hombre: no descuides el don que está en ti, no descuides el regalo, no descuides el don que está en ti, el cual te fue dado por la profecía, por la imposición de los manos del presbiterio. Fíjese, cuando usted viene a la iglesia y usted se da cuenta que usted ha sido salvo, porque el presbiterio o el pastor o la palabra de Dios le está diciendo a usted: usted ya es salvo, cuide su salvación, no la desprecie, no la tenga en poco, no la desperdicie, no haga que Dios se apene, porque dice, Dios realmente cuando Él nos miró desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, Él nos predestinó para ese propósito. Usted dice, la semana pasada mirábamos eso, pero lo vamos a leer tantito para que usted lo vea. Fíjese, en el libro de los Romanos, porque quiero que lo tenga usted en su mente claro, fresco, para que usted mire estas cosas. En el libro de los Romanos 8, está el punto de los Hechos, Romanos 8. Romanos 8, 29, vamos a leer. 28, perdón. Romanos 8, 28. No hay problema, búsquelo tranquilamente, no hay prisa. Quiero que lo lea exactamente. ¿Lo tienen? Dice así, 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Conforme al propósito de Dios son llamados. El 29, porque a los que antes conoció, entonces, ¿cuándo es antes? Antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera estrellas, antes de que hubiera un mundo, allí nos conoció Dios. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, ahora seguimos leyendo. Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Al 30. Y a los que antes predestinó, también llamó. Y a los que llamó, a esos también, hermanos, justificó. Ahí va para adelante. ¿Sabe qué cosa es la palabra justificar? Como si usted nunca lo hubiera hecho. La palabra justificar es que nunca, como si nunca lo hubiera hecho. Está borrado, no hay nada. Eso es justificar. Dice, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, cuando Él nos glorificó, se dice, ¿cuándo fue eso? Desde antes de la fundación del mundo. Hoy apenas, como dijo el hermano, pues hoy apenas lo estoy sabiendo. Qué gozo, qué alegría, porque hoy apenas me estoy dando cuenta que yo ya soy salvo. Fíjese. Usted pensaba que porque tenía que ir a la iglesia de rodillas, que porque tenía que usted orar toda la noche, por eso iba a ser salvo. No, Señor, usted es salvo desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo pagó el precio por usted y por mí, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Fíjese. Usted dice, quiero leer, pastor. Vamos a ir al libro de Efesios, donde estábamos ahorita, para que usted lo lea. ¿Cómo es esto? Yo voy a terminar. Disculpen, tanta escritura, tanto leer, pero este es el plano. Estamos leyendo el plano de Dios, para que usted pueda mirar exactamente cada línea. Como dice la escritura,
línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito acá y otro poquito acá, y en lengua de tartamudos el Señor se da a conocer. Entonces fíjese, de esta manera dice aquí en la Escritura, ahí en Efesios 1:3 vamos a leer. Amén. Dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde, hermanos? En lugares celestiales en Cristo. Y luego el 4, según nos escogió en Él, antes de qué, hermanos? No que no fue antes de la fundación del mundo. Amén. No que fue ayer, que fue cuando fui a la iglesia, porque hoy ya pasó. Fue antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiera siquiera un átomo o algo para conformar este mundo. Ya el Señor ya estábamos allá en sus pensamientos. Hoy somos expresados. Por eso dice la Biblia que ninguno de los hijos de Dios se va a perder. Ninguno, porque no es de hoy, es desde antes de la fundación del mundo, que fuimos salvos por su gracia. No por obras, no porque yo hice esto, no porque yo fui a la iglesia, no porque yo fui a aquello. No, Señor, por gracia somos salvos. Fíjense, seguimos leyendo aquí tantito. En el 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué más? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en Dios, o en amor. Amén. Qué tremendo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. No para que anduviéramos de cantina en cantina, no para que anduviéramos de cada lugar sucio. No, Señor, para eso no nos escogió Dios. Para eso no nos escogió, Él nos escogió para alabanza de su gloria. Para que nosotros pudiéramos alabarle y glorificarle y tener ese gozo en nuestro corazón de saber que somos salvos por gracia, no por obras. Bueno, seguimos leyendo el 5. ¿Lo tienen? Dice, habiéndonos, hermanos, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad, no la voluntad nuestra, no porque nosotros le dijimos, Señor, perdóname, Señor, mira, Señor, no, el afecto de su voluntad. A veces nos pedimos y pedimos como el asadón, dame esto, Señor, dame aquello, dame el otro, y puro dame, y no nos damos cuenta que es por el puro afecto de su voluntad. Señor, haz tu voluntad, Señor, si ya, Señor, tú eres mi Salvador, yo soy tuyo, y así de esa manera es como debe de ser. Amén. Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi situación, haz tu voluntad, no lo que yo quiero, porque el hombre no sabe pedir, el hombre no sabe ni lo que quiere. Por eso dijo el apóstol, no reciben porque no saben pedir. Señor, haz tu voluntad, Señor, mira, yo estoy desnudo ante tu presencia. ¿Qué te puedo ocultar o qué te puedo decir? Tú lo conoces todo. Entonces, Señor, haz conforme a tu voluntad. Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. ¿Por qué? Porque tú pagaste el precio. Usted sabe, mire, cuando usted va a tianguis, por decir así, y usted compra un borreguito, usted paga el precio por ese borreguito y usted se lo lleva. Es suyo. Así Dios. Ahí estábamos en el tianguis y Él dijo, aquel, pagó el precio, aquel otro, aquella otra. Él pagó el precio. Amén. Y ahora somos de Él. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Fuimos comprados a precio de sangre. Entonces hoy somos salvos por su gracia, por su mucho amor con que nos amó. Y nos hizo sentar en los cielos con Cristo. Y por gracia somos salvos. Usted no tiene por qué vivir como una vida triste, una vida miserable. Usted solamente crea que es salvo por gracia, que el Señor ya pagó el precio, y viva siempre agradecido a Dios, siempre dándole gracias, Señor, gracias por mi salvación, gracias porque tú pagaste el precio, gracias, Señor, porque si tú no hubieras venido, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? Estaríamos muertos, sin Dios, sin esperanza. Amén. Pero por gracia somos salvos. Amén.
Vamos a entonar un cariño. Póngase de pie, vamos a orar. Ahí le vamos a dejar. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, en esta hermosa hora, Dios, te damos gracias, Señor, porque Dios nos permite saber, Señor, que somos gracias, somos salvos, Señor. Somos salvos por tu gracia, Señor, y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque tú, Señor, realmente derramaste tu sangre y con ella nos limpiaste, nos salvaste, nos glorificaste, Señor, y nos hiciste limpios, Señor, para estar delante de tu presencia, Padre. Gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, y pedimos, Señor, que hasta tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, Padre, para darnos cuenta y entender, Señor, que ya no hay ninguna condenación, que realmente somos salvos por gracia, y es por tu gracia salvadora, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano y hermana, Señor, que se diosita en este lugar, Señor. Y ayúdanos, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre bendito de nuestro Jesucristo, a quien pertenece el nombre de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Cante 75. Gloria a Dios, hermanos. Acabamos de escuchar el bendito mensaje del Señor Jesucristo. Yo recomiendo, siempre he recomendado que hagamos